deben de saber que hay una preparación previa en distintas áreas. Alabanza desde 7 de la mañana, cada domingo están aquí preparando ellos para alabar al Señor. Y en cada área igual. Y me imagino que ustedes también vienen el día domingo y ya vienen con un corazón ya dispuesto, ya vienen pues a tomar un lugar y escuchar la palabra de Dios, pero antes pasan por un proceso también de preparación a través de la alabanza, esa oportunidad que tenemos de alabar al Señor, de glorificarle, de darle gracias a Él. Y entonces sí, ya tomamos nuestro lugar y estamos preparados. Y bueno, hermanos, venimos ahora pues con esta serie de Santiago, y ya esta es la tercera predicación. Déjenme ponerla aquí. Ya estamos sobre la tercera predicación que habla sobre la integridad de una fe genuina. Y bueno, al día de hoy ya en las dos predicaciones anteriores ya abordamos dos temas: la prueba de una fe genuina y una fe que vence la tentación. Y en esto que hemos estado viendo hasta el día de hoy, esto que describe la carta de Santiago, pues no es otra cosa más que instrucciones para la vida del cristiano. Y vamos a continuar con esta serie hablando de esas instrucciones que entonces muestran a un cristiano siendo coherente con lo que cree y en quién cree. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Santiago 1, versículo 19 a 25. Y si tiene ya esta parte de la escritura en su Biblia, en su móvil, por favor diga amén y vamos a darle lectura. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Vayamos a oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Quiero ser ese instrumento que transmita fielmente tu palabra, Señor. Mi entendimiento es limitado, Señor. Mi elocuencia es limitada, Padre, pero contigo no hay límite, Señor. Y bendito Dios, en esta hora me pongo en tus manos. Úsame, Señor, y que sea tu palabra a través del Espíritu Santo revelada a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre bendito. Amén. Y bueno, hermanos, la predicación del día de hoy la hemos titulado El hacedor que permanece en Cristo. ¿Sí? El hacedor que permanece en Cristo. Bajo esta idea central que es: seamos hacedores de la palabra, permaneciendo en Cristo y desechando de nuestra vida toda inmundicia. ¿Sí? Seamos hacedores de la palabra, permaneciendo en Cristo y desechando de nuestra vida toda inmundicia. Y bueno, déjenme, porque tengo como 3 horas para predicar, déjenme contarles una vivencia de mi trabajo. A mí me gusta, he trabajado mucho con cuestiones de animales, de vida salvaje, y me gusta, quienes me conocen, me gusta platicarles sobre lo que hacía, lo que veía y de los lugares a donde iba. Incluso aquí Jaime se ha atrevido a decirme el México desconocido, ¿no? Pero bueno, en alguna ocasión, hace como 20 años, 15 años que yo empezaba, fui a una comunidad en San Luis Potosí.
Recuerdo muy bien esa comunidad, Charco Cercado, un lugar en un desierto, en medio de un desierto inhóspito, así como en las películas del oeste, que ven ahí las bolas de chamizo rodando y el viento y el polvo. En ese lugar, en medio de la nada, ahí había una situación de una venta de animales. A lo mejor lo han conocido, Matehuala ha pasado, en algún momento pasaron, y venta de animales a pie de la carretera. Yo trabajaba en gobierno y el esfuerzo era acercarnos con estas comunidades y ver de qué manera pudiese apoyar y cambiar esa actividad. Todo hasta ahí iba bien. Me preparé, fui al lugar a hacer unas entrevistas y llegué temprano, empecé a hacer algunas entrevistas y me voy al almuerzo, regreso del almuerzo y ya no encuentro a las personas en sus puestos. Ya habían cerrado los puestos a las 10, 11 de la mañana, se me hizo muy raro. Y entonces me traslado al pueblo, al centro del pueblo, pues para ver, pues terminar mi trabajo. Y entonces empiezan a salir algunas personas de sus casas, pero las señoras que había visto yo ahí vendiendo los animales estaban pues con polvo, bajo las inclemencias del clima, pues imagínense, o sea, despeinadas, desarregladas, desalineadas, los niños con los cachetes partidos por el sol, por el frío, todos pues en una condición pues que sí, pues se veía que pues nada arreglados, ¿no? Pero llego a este pueblo y sorpresa, salen las señoras y veo a una señora que ahí me di cuenta, con la que ya había platicado, y me veo que el pelo hasta lo tenía teñido, ¿sí? No me había dado percatado de eso cuando estaba en la orilla de la carretera, su pelo teñido, uñas pintadas, hasta de los pies, muy maquillada, y el niño sale y muy peinado, y también se me hizo raro. Pues resulta que todos se habían levantado porque estaban preparando para ir a una boda en el pueblo. Todo el pueblo se estaba preparando para ir a la boda. Imagínese usted en un evento importantísimo para su vida. ¿Cómo sería su preparación? ¿Cómo se prepararía usted? Una graduación, ¿sí? La entrevista para el primer trabajo. Empieza uno a pensar, ¿y cómo me voy a vestir? ¿Y qué me voy a poner? ¿Y cómo me voy a ver? ¿Qué impresión voy a dar? Imagínense que fuera, digo, para los que tuvieron alguna oportunidad de hacer una boda, la preparación para su boda, del novio, de la novia que va hasta una semana antes, va a las pruebas del maquillaje, del peinado, el novio va con el barbero a delinearse el bigote, el cabello, a cortarse. Una preparación, ¿por qué? Porque quieren verse impecables para esa preparación. Pero ya cuando están listos, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno cuando ya está listo para salir de la casa? Se da uno una última oportunidad de ir al espejo y de mirarse. ¿Y qué hace usted? Si se ve un cabello desalineado, si las mujeres se ven que a lo mejor está mal, se maquillaron mal, si usted ve que a lo mejor lleva un zapato, uno de un color y otro de otro color, la corbata mal amarrada, se da la oportunidad, ¿no?, de arreglar ese desperfecto, ¿verdad? Así, fíjese cómo Pablo en lo que acabamos de leer, Santiago en lo que acabamos de leer, es curioso que él nos da una referencia del hombre que se mira al espejo. Así de necesario es vernos a través del espejo, pero de la palabra de Dios, ¿sí? Para conocer nuestra verdadera condición y ser guiados, transformados en los estándares de la obra de Jesucristo. Hermanos, estamos llamados nosotros a tener una vida coherente. Tenemos que darnos ese tiempo de revisar y de explorar nuestra vida, ¿sí? Qué tan desalineada está, y necesitamos un espejo. El espejo para el cristiano ni necesita ir a comprarlo, ni hacerlo. El espejo ya lo tiene. Si usted está aquí, es porque usted ha aceptado al Señor y tiene esa palabra viva, esa palabra que es el espejo con el cual usted puede mirarse. Esto nos decía Santiago en esta carta. Usted tiene que buscar, como cristiano, explorar su vida, revisarla. ¿Está siendo coherente con lo que usted profesa? ¿Con lo que su fe, con lo que está profesando a través de su fe? ¿Está siendo coherente? Tiene que asegurarse de hacer usted historias, pero historias de su vida
que se cuenten con acciones basadas en el Evangelio. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿sí? Vemos en esta carta de Santiago vemos a un Jacobo muy práctico, una persona práctica, una persona en esta carta que no se distrae, o bueno, no se enfoca a discutir sobre cuestiones teológicas, sino a abordar temas de la vida cotidiana del cristiano, temas, instrucciones muy prácticas para el cristiano, ¿sí? Entonces, dice, en un resumen de esta carta podemos decir que Santiago dice que la fe en Cristo se demuestra por hechos y actitudes de quien la profesa. Aquí es importante que no haya confusión sobre por qué lo hacemos. ¿Lo hacemos para salvación? No, hermano. Eso ya lo hizo el Señor Jesucristo a través de ese sacrificio. Él ya nos dio esa salvación. Pero aquí tenemos que demostrar esa fe y profesar esa fe y tener una vida coherente a través de obras por la salvación que recibimos del Señor Jesucristo, ¿sí? Es importante que podamos verlo de esa manera y no nos metamos a cuestiones, a discusiones de que las obras y que si para salvación. No, aquí es muy claro Jacobo y muy práctico. Esto debe ser porque ya hubo alguien que le dio salvación, ya hubo alguien que le prometió un regalo divino, ¿sí? Entonces, veamos el punto número 1 que dice: un hacedor de la palabra es el que recibe con humildad la palabra y desecha la malicia. En Santiago 1 del 19 al 21 dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Aquí, primeramente, y ya lo había hecho referencia el pastor John, ¿a quién le habla en esta carta? ¿Le habla a un grupo en específico, a una iglesia en específico, a un pueblo? ¿A quién le habla? Esta carta, Santiago, habla a todo el cristiano. Por eso dice, ustedes lo saben, ¿sí? Esto lo saben. Entonces, aquí Santiago procede a darle un consejo al cristiano. Y ese consejo o exhortación es que cada uno sea pronto para oír, que cada uno sea tardo para hablar, que cada uno sea tardo para la ira. Esto que estamos leyendo hace la descripción de una persona. ¿Cómo es esa persona? Una persona tarda, que es pronta para oír, que pone atención, que escucha, que es un oidor activo, ¿sí? Y espera, no habla, no se apresura, ¿sí? Es una persona entendida, es una persona que podemos decir de espíritu tranquilo, es una persona que es prudente, que es paciente a recibir, ¿sí? A escuchar lo que le están hablando. Así lo describe dice ahí en Proverbios 17:27, dice que el de espíritu sereno es hombre entendido. Este llamado nos está haciendo Santiago: seamos hombres entendidos, seamos creyentes entendidos de la palabra, no nos adelantemos, ¿sí? Hay algo, esto que está diciendo, pudiéramos pensar en dos cosas. A veces en el ámbito, aquí en el mundo, a veces te dicen, calla y escucha, ¿no? Pero aquí Santiago nos habla con una profundidad aún mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice una verdad. Y ahorita vamos a ver cuál es esa verdad. No solo es estar a la espera y ser pacientes al escuchar la palabra del Señor. Cuando dice Santiago que debes de ser tardo para hablar, se refiere a que no rechaces, no te predispongas. A veces venimos, nos sentamos en la iglesia y empezamos, nuestra mente, nuestra razón empieza a decir, no, eso no lo estoy viviendo yo, eso no aplica para mí. Eso quién sabe a quién se lo está dirigiendo.
Ya estamos predisponiendo y ya estamos rechazando escuchar la palabra del Señor. Nos negamos a ser confrontados con la palabra del Señor, a que nuestra vida sea confrontada y reconocer nuestros errores, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición. Cuando hay otra manera de verlo y de una forma muy natural, ¿cómo lo conformó a usted el Señor? Y el Señor le puso 2 oídos. Escuche el doble, hermano. Cuando venga aquí a la iglesia, escuche el doble. Hay 2 oídos que jamás usted puede cerrar. Dígame, aunque se tape así, percibe el sonido, pero tiene solo una boca y esa sí puede cerrarla. ¿Sí? Ahí está la parábola, hermanos. ¿Sí? Entonces, tardo para la ira. Ese es otro tema aún más importante, porque la ira es la virtud de actuar con entendimiento y dominio propio. ¿Sí? La virtud de entender las cosas, de tener, esperar y ser paciente. ¿Sí? La ira o el enojo, déjeme decirle, hermano, que proviene de nuestro egocentrismo, de ensimismarnos, de ponernos al centro. ¿Sí? Y la ira lo que hace es defender nuestra condición de tentación, nuestra condición de pecado. Eso es lo que hace la ira. Por eso nos dice la razón, no te aplica, no, tú no, hazte un lado, no escuches eso. No, hermano, tenemos que ser lentos para la ira, no defender esa naturaleza de tentación y de pecado que tiene nuestra vida. Santiago refiere a una verdad, y esa es que la ira no cumple la justicia de Dios. Fíjese cómo en este texto, en estos versículos, nos da un consejo, pero nos da una verdad. Y la verdad es: la ira no obra la justicia de Dios. Si usted no se prepara para venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, no está permitiendo que obre la justicia de Dios en su vida. Seamos coherentes con nuestra vida cristiana, ¿sí? No rechace. Fíjese, también hay otro, cuando estaba en la preparación de este texto, decía, bueno, ¿y la ira? ¿Qué representa la ira? Y me llevó en Efesios 2:3. Dice que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Pero Jesús, a través de su sacrificio, Él nos hizo ser nuevas criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo. Entonces, si usted no es tardo para la ira, usted no está rechazando ese nacimiento nuevo de su vida. ¿Sí? Entonces, dejar obrar la justicia de Dios es permitir producir la rectitud de nuestra vida que Dios desea en nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios nos preserva en un mundo impuro. Por eso tenemos que recibir esa palabra con humildad. Aquí a lo mejor el cuestionamiento es, bueno, pues si el Señor ya en su sacrificio que hizo ya nos limpió, sí, nos limpió de culpa, nos limpió de pecado, ¿sí? Y nos permitió y nos dio salvación, pero aún así permanecemos en un mundo en donde hay tantas impurezas y en donde hay tanta suciedad, y nosotros tenemos que, el trabajo del creyente, el trabajo de aquel que creyó en esa salvación, en esa libertad de culpa y de pecado, tiene que cuidar esa condición que Jesús ya nos dio. Usted tiene que cuidarla y tiene que trabajar en ella. Tiene que estarle quitando de su vida, no al espejo, porque la palabra de Dios es perfecta, ¿sí?, a nuestra vida, nuestras propias impurezas, ¿sí?, todo eso que opaca a que yo pueda verme de una manera profunda en ese espejo. ¿Sí? Hermano, si usted es creyente, pida a Cristo. Usted creyente, pida a Cristo para ser un oyente activo, que se prepara antes, durante y después. ¿Sí? Antes, durante y después.
Cuando el pastor anuncia, hoy nuestra serie va a ser Santiago, no solo vengamos y nos sentemos sin ver, sin revisar el libro de Santiago. Es una forma muy práctica. Ya sé que es Santiago, ya sé que viene el versículo del 19 al 25, pues bueno, o del 19, voy a leerlo. Prepárame, Señor, dime qué quieres hablarme para este domingo. Dime qué quieres decirme para este domingo, Señor. Es una preparación que tiene que llevar no solo quien viene y está aquí al frente y dirige la alabanza y predica, el oyente tiene que prepararse. El oyente tiene que también durante la predicación tiene que seguir con esa preparación, permitir esa preparación. ¿Por qué? Porque va a salir usted ya una vez confrontado, una vez reconociendo su condición, va a salir. Le voy a pedir al pastor John que ahora, así como en las carnicerías, pues ahora ponga un espejo, ¿no? A la salida, ¿no? Y entonces tiene que ir allá afuera y no tiene que olvidarse de su condición. Jamás puede olvidarse de esa condición, ¿sí? Hay algo que tiene que hacer usted al respecto con su vida. El nacer de nuevo se vive rechazando toda contaminación de maldad y pecado para recibir con humildad la palabra de Dios, experimentar la salvación y crecer continuamente nuestro espíritu. Si usted es no creyente, es primera vez que viene aquí a escuchar de la palabra, te puedo decir que la ira, la malicia, la maldad, eso no impide que Dios te ame. Eso no impide que Dios te ame. Puede estar ahí, pero no es un impedimento para que el Señor muestre el amor por ti, ¿sí? Pero lo que sí hace la ira, la maldad y la malicia es que te estorban para poder acercarnos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que quitar ese estorbo, ¿sí? Y escuchar la voz del Señor, oír su palabra, ¿sí? Y bueno, hoy es oportunidad para ti no creyente, hoy es tu oportunidad para recibir el regalo, ese regalo de vida eterna, ¿sí? Que el Señor, que Dios nos ofreció a través de Jesucristo. Debes aceptar que esa palabra del Señor sea implantada en tu vida, pero no solo eso, tienes que reconocer tu condición de tentación, de pecado, para que pueda entonces la palabra de Dios transformarte, guiarte en este crecimiento espiritual y prepararte para vivir ese momento en donde vas a recibir la corona de la vida, que es la vida eterna, ¿sí? No olvides la necesidad de Cristo en tu vida, hermano. No lo olvides, escucha, recibe con humildad su palabra, renuncia a tu condición natural de pecado, esa condición de pecado, y experimenta mejor la salvación que Jesús ya te dio, ¿sí? Un hacedor de la palabra no se engaña a sí mismo olvidándose de su condición. Dice la palabra, el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Ya vimos en los versículos anteriores que nos dice Santiago, escucha, entiende, sé entendido, sé un hombre entendido, ¿sí? Ahora nos dice, pero ponlo en práctica. Pon en práctica lo que escuchaste, el mensaje que recibiste, tienes que ponerlo en práctica en tu vida, ¿sí? Aquí esta parte muestra dos clases de personas, podríamos decir. Y una son las que oyen, las que solo oyen, y las que hacen. ¿Dónde debería estar usted? ¿En qué grupo debería estar usted? ¿No debería de ser un solo grupo? Por supuesto, oír, ¿sí? Y hacer. Entonces Santiago recoge el consejo de Jesús, porque Jesús miraba a sus discípulos como personas, como hacedores. Jesús los motivaba a hacer, no solamente a oír, a alimentarse, estar almacenando información, conocimiento, sino a aplicar ese conocimiento, vivir ese conocimiento.
¿sí? Cuando usted, seguramente algunos de ustedes, hay algún profesor en la universidad, en la escuela, que le gusta tanto esa materia y busca la instrucción de ese profesor, de ese maestro, ¿sí? Y no solo eso, empieza a vivir conforme a la guía, al conocimiento que le brinda ese maestro. Eso es ser un discípulo. En esta iglesia, en Church Project, siempre nos dicen seamos discípulos. El pastor John siempre refiere que no somos miembros, que no somos un integrante más de la iglesia, que debemos ser discípulos, personas dedicadas a servir a los demás, creyentes dedicados a servir a los demás. Eso es un discípulo y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente oír, sino poner en práctica. Y poner en práctica, hay uno de los mandatos más importantes de la palabra es o el segundo más importante, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Sírvele, pero ¿cómo le vas a servir si tú mismo te estás limitando al conocimiento de cómo debe ser ese servicio a los demás? ¿Cómo debes apoyar a tu hermano? ¿Cómo debes ser de soporte para tu hermano? Entonces, no nos conformemos solamente con que la palabra ya fue plantada en nosotros y ya esperar, bueno, pues ya cuando venga el Señor y pues ya nos vamos, ¿no? Pues ya tengo la semilla viva, ya tengo la palabra implantada en mi vida, ya no necesito más. No, claro que necesitas, claro que necesitamos poner esa palabra viva, ponerla, cuidarla. Por eso habla de una palabra implantada, porque la podemos asimilar como una semilla viva, y una semilla viva puesta en una tierra, en una buena tierra. ¿Qué va a hacer esa semilla? Va a buscar crecer, va a buscar crecer. Ya tenemos esa palabra, por eso usted es confrontado con la palabra, porque ya está esa semilla que quiere crecer, ¿sí? Quiere que su espíritu crezca. Necesita cuidados esa semilla. Si ya fue puesta en buena tierra, necesita que la riéguela con oración, riéguela con buenas obras, esa semilla, ¿sí? Quítele todas las malezas, como dice la parábola, los espinos, aquella semilla que cayó en espinos. Quítele todas las malezas, todo lo que le estorbe, toda malicia, toda tentación, todo la restauración de pecado. Tiene que aplicarlo. Tiene que soportar a las inclemencias del tiempo, al mundo exterior, a ese mundo de impurezas. Tiene que resistir. Y entonces, ¿qué va a tener usted? Si procura esa semilla, usted va a tener una buena cosecha. Dice la parábola que algunos cosecharon al 30, al 60 y al 100%. Usted tiene que garantizar esa cosecha al 100%, que ese fruto sea dado, ¿sí? Entonces, el solo asistir a la iglesia no debe ser considerado la misión cumplida del cristiano. Ya vine, porque entonces si no se convierte en religiosidad. Yo ya vine, cada domingo yo voy a la iglesia. No, si yo sí voy. Sí, pero ¿llevas en práctica lo que escuchaste? No solo es venir, sentarse, es darnos esa oportunidad de hacer, de crecer espiritualmente, ¿sí? De gozar de esa salvación que el Señor nos dio, ¿sí? Entonces, hay un escritor, un predicador inglés por ahí de los años 1800, si no me recuerdo, Spurgeon decía: me temo que tenemos muchos de estos en todas las congregaciones. Fíjese, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos, pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra. Tenemos que ser oyentes bendecidos, asegurar de ser un oyente bendecido. A veces llegamos, nos sentamos y vemos al predicador, y decimos: qué bien habló, qué elocuencia, cómo me tocó. Pero cruzamos la puerta de salida y nos olvidamos ya de ese mensaje, nos olvidamos de la palabra. Fue momentánea, nos cautivó de manera momentánea. No busque que lo cautive de manera momentánea la palabra, busque que la palabra del Señor trascienda en su vida y que realmente sea guía y sea transformadora para su vida, ¿sí?
Dice que la palabra del Señor, el mismo predicador dice que la palabra del Señor es reveladora de secretos, muestra al hombre su vida, sus pensamientos, su corazón y su interior. Eso es lo que hace ese espejo, ¿sí? Nos permite mirarnos con profundidad. Hermano cristiano, creyente, un discípulo de Cristo se mira en ese espejo, que es la palabra de Dios, para hacer algo al respecto, para ser un oidor bendecido, ¿sí? No solo almacena conocimiento, no solo almacena información, sino es un hacedor de la palabra, ¿sí? Si tu dificultad es reconocer tu identidad, si tú tienes dificultades para reconocer tu identidad de cristiano, ¿sí?, tienes que buscar el espejo de la palabra de Dios. Tienes que correr a la palabra de Dios para que refleje tu condición real, para que refleje ese rostro natural, ¿sí? Entonces, esa palabra te permite darte guía y que tengas una vida de transformación continua, ¿sí? Mira la condición de tu vida, estúdiala atentamente con el espejo divino y permanece en Cristo hasta que se cumpla su obra perfecta. Un hacedor de la palabra estudia la palabra y permanece en Cristo. Ya eres un oidor que también hacedor, ¿sí? Pero no es por tu voluntad, no es por tu voluntad propia, no es por tu esfuerzo, por tu intelecto, es por Jesucristo que Él permitió que fuese sembrada la palabra de verdad en tu vida. Él fue el que permitió que esa palabra fuese sembrada en tu vida y que esa palabra, esa semilla ahora busque crecimiento, ¿sí? Entonces, dice el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ¿sí?, que es la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo es clave para lo que nos quiere decir Santiago, para los que ¿sí? Y es no solamente el tener esa voluntad y esa decisión de venir a escuchar la palabra, y sí, ahora voy a ser hacedor, y ahora voy a hacer la palabra, sino que Santiago nos dice que tenemos que permanecer, ¿sí?, verla con entendimiento esa palabra y permanecer en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando habla de la ley de la libertad, ¿sí?, es la mejor forma de describir la palabra de Dios. Dice que la llama aquí en este versículo, le llama la ley perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué la ley perfecta? Esa ley de la libertad, ¿por qué la llama perfecta? Porque es una ley que proviene de Dios, pero esta ley se completa con Jesucristo, ¿sí? Si usted hace a un lado a Jesús de su vida, no está permitiendo que sea completa esa libertad, ni siquiera está accediendo a esa libertad. Entonces tiene que permanecer en esa ley, tiene que permanecer en Jesús para que pueda ser completada la obra de Dios en su vida, ¿sí?, para que pueda ser completada esa obra de salvación en su vida. Aquí habla de una libertad que no es para hacer lo que usted se le pegue en gana, para lo que usted se le antoje, es una libertad para vivir correctamente conforme a los estándares de Jesucristo, para vivir con gozo, ¿sí? Es una libertad que le ayude a usted a vivir sin culpa, que le ayude a usted a resistir a la tentación, ¿sí? Entonces, mire atentamente esta palabra, mire atentamente esa ley de la libertad, ¿sí? El mirar atentamente lo lleva a que tiene que hacer una revisión
exhaustiva, un examen penetrante de su vida. Mirarse al espejo, a veces nos miramos al espejo, nos queremos y regresamos al espejo, incluso hasta nos agachamos para ver. Hay una profundidad en ese mirar. Tiene que hacer esa exploración profunda de su vida, de su condición. ¿Para qué? Para que le ayude, para que usted pueda tomar cartas en el asunto, para que pueda hacer algo con la ayuda del Señor, no con sus propias fuerzas, no con su propio entendimiento, sino con la ayuda del Señor Jesucristo en su vida, ¿sí? A pesar de que Santiago expresa la necesidad de hacer, él no descuida el estudiar, ¿sí? El estudiar la palabra de Dios. Hace referencia a entender profundamente y a entenderla profundamente y a permanecer en ella, viviéndola con perseverancia, corrigiendo toda imperfección día a día, ¿sí? La palabra de Dios me permite conocer mi condición y la palabra de Dios me ayuda a estar corrigiendo todas esas imperfecciones, ¿sí? No sea un oidor olvidadizo, como dice aquí, lo describe Santiago, que solo escucha y olvida y no cambia. No, hermano. La palabra de Dios te invita a estudiarla, la palabra de Dios te invita a estudiarla, pero no como una carga, no como una costumbre ni como una religiosidad, sino como una vía que lo lleve a usted a gozar de la libertad que Jesús le dio en su vida, ¿sí? Que le ayude a transformar su vida. Quiero que sepas, para quien viene por primera vez, que la ley de la libertad es la enseñanza de Dios revelada por Cristo, ¿sí? Y esa ley es la que va a permitir tu liberación, que va a permitir la transformación de tu vida, que va a permitir que puedas gozar de esa salvación. Hermano, en conclusión, el versículo 25 cierra diciendo: este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. ¿Y dónde está nuestra bienaventuranza? Nuestra bienaventuranza está en poder obrar la justicia de Dios a través de Jesucristo, en dejar que obre la justicia de Dios en nuestra vida, pero a través de Jesús. Esa es la condición, a través de Jesús. Por eso esa es la ley perfecta, porque se completa con Jesús, ¿sí? Hermano, Jesús produce esa rectitud que usted necesita darle a conocer a nuestro Padre. Solo a través de Jesús podemos nosotros tener una vida de rectitud. Hermano, permitamos que Jesucristo nos transforme realmente, pero que nos transforme a hacedores eficaces. Porque un hacedor eficaz, hermano, es aquel que oye activamente la palabra de Dios. Un hacedor eficaz es aquel que muestra sinceridad en su fe a Cristo. Un hacedor eficaz es el que persevera con gozo en las pruebas. Un hacedor eficaz es el que demanda sabiduría verdadera a Dios. Un hacedor eficaz es el que resiste a la tentación y no culpa a Dios de su tentación. Un hacedor eficaz es el que reconoce que todo lo bueno viene de lo alto, ¿sí? Un hacedor eficaz refrena su lengua, y un hacedor eficaz ayuda a la restauración de sus hermanos. Un hacedor eficaz no es arrogante en la riqueza, ¿sí? No juzga a los demás, ni tampoco jura falsamente. Un hacedor eficaz persevera en la oración, es paciente y es paciente a la venida de Jesús. Hermanos, oremos en esta hora, Señor. Reconocemos nuestra condición, Señor, pero sabemos que solo tu palabra, Padre, solo mirarnos a través de tu palabra, Señor, podemos ver nuestra condición. Y bendito Dios, podemos expresar la necesidad que tenemos de ti, Señor.
para que tú sigas guiando, para que tú sigas transformando nuestra vida, Señor, para que vivamos esta salvación, Señor, hasta la eternidad, Señor, hasta el día en que tú, Señor, nos des ese regalo divino. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a prepararnos cada que venimos a tu iglesia, Señor, para escuchar tu palabra, a hacer una preparación previa, Señor, a prepararnos durante tu servicio, Señor. Y bendito Dios, ayúdanos a vivir, Señor, a enfrentar ese mundo con tantas impurezas, Señor, pero que tú nos ayudes a hacer, a quitarla, Señor, a limpiarla. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue tú nuestra guía, Padre, y sigue transformando nuestras vidas, Padre bendito. Amén.